En este tema trataremos de los defectos y malformaciones pulmonares. El pulmón tiene una visualización muy clara dentro de las anomalías y, por tanto, en cualquier proyección que hagamos del tórax tenemos que ver claramente los parénquimas pulmonares, cómo rodean el corazón, adoptan una disposición muy característica. Parece que las dos puntas del pulmón quieran abrazar el corazón y tocarse, y esto se ve muy bien en cualquiera de las proyecciones que hagamos. Por lo tanto, en teoría es una exploración relativamente fácil, pero con frecuencia se pueden pasar malformaciones pulmonares, dado que por la concentración que tenemos en el corazón es fácil que a veces se nos pasen alteraciones. Cuando hacemos una exploración de rutina debemos siempre tener claro que debemos descartar 5 puntos de normalidad. Esto es lo que nos va a dar la tranquilidad que estamos descartando que no haya anomalías pulmonares. Estos son que los pulmones ocupen todo el tórax, que el parénquima sea homogéneo, que no haya desviación mediastínica, que veamos siempre los diafragmas, muy importante, y un punto que es normalmente siempre va a ser así, pero es importante recordarlo: el árbol traqueobronquial no tiene que ser visible en ningún punto. Si lo es, esto implica anomalía. Para descartar estos 5 puntos, ¿qué cortes debemos hacer? Bien, el que siempre hay que hacer, obviamente, es el corte axial, en el cual vamos a ver que ocupan perfectamente todo el tórax, rodean al corazón, son fáciles de ver. Y este lo debemos combinar con otro corte, que puede ser el sagital parasagital, que en esta diapositiva sería el número 2. Y este corte es muy importante, no solo vamos a comprobar la integridad de los parénquimas una vez más, sino que comprobaremos la integridad del diafragma a lo largo de toda su extensión. Si la posición fetal nos permite hacer un corte coronal, podemos también hacer un corte coronal. Mientras hagamos un barrido desde anterior a posterior o desde derecha a izquierda o viceversa, cualquiera de los dos cortes es válido. Por tanto, siempre el corte axial y un corte coronal o sagital. Bien, aunque este es un curso en el que nos basamos en imágenes, obviamente conocer cuáles son las grandes anomalías que vamos a querer detectar es fundamental. Y en este sentido, los defectos pulmonares son 4 grandes grupos que debemos tener claros: las masas pulmonares, la hernia diafragmática congénita, el idiotórax y a un grupo de alteraciones muy raras. Como siempre, recordemos que una vez identificamos una anomalía tenemos que buscar otras en el mismo sistema o en otros, pero en este caso nos vamos a centrar fundamentalmente en los signos de detección. Una vez más, la filosofía es intentar tener el ojo entrenado para que no se nos escapen anomalías. Y por tanto vamos a repasar estos 4 grupos, no en este orden exacto, y lo vamos a hacer también partiendo de los 5 puntos. ¿Cuál es el punto de normalidad que perdemos en cada uno de estos grupos de patologías? Vamos a empezar con el hidrotórax, o derrame pleural. Es la patología teóricamente fácil de diagnosticar. Los pulmones no ocupan, por definición, todo el tórax. El resto de condiciones se cumplen bien. Importante descartarlas, porque recordemos que pueden combinarse anomalías. Pero si es un hidrotórax aislado, los pulmones no van a ocupar todo el tórax. Es una imagen muy característica en la cual observamos líquido alrededor, una imagen hipocogénica, y en estos casos hemos de considerar que la presencia de líquido alrededor del pulmón siempre es patológica. Por lo tanto, una vez identificamos un hidrotórax, es patológico. Puede tener mayores o menores consecuencias, puede ser un trastorno que finalmente va a ser leve, es posible, pero un hidrotórax no es normal, por tanto es un hallazgo patológico siempre. Una vez lo vemos, tenemos que describir su lateralidad, si es derecho, izquierdo, bilateral, si nos parece que es leve, moderado o severo o grave, si hay desplazamiento mediastínico, si hay signos asociados de hidrops. Es necesario describir todo esto cuando vemos un hidrotórax. Este sería un hidrotórax severo. Es difícil poner puntos de corte, pero en general podemos decir esto es un hidrotórax bilateral, el superior que tenemos aquí, claramente es severo porque los pulmones los vemos con un característico aspecto de las de, bueno, se ha dicho alas de mariposa, a veces pueden ser alas de otra cosa, pero en todo caso una imagen muy característica, central, centrados. En este caso el hidrotórax es bilateral, comprime el corazón por los dos lados y los pulmones, produce esta reducción tan marcada de los pulmones, pero no hay desplazamiento mediastínico. El corazón está perfectamente alineado con la columna vertebral. En la imagen inferior es un caso, no sé si es el mismo o muy parecido, pero en sí es el mismo caso, en el cual lo que tenemos es una imagen del mismo caso en un corte característico coronal.
Aquí hemos parado la imagen, se ve esta imagen típica, los diafragmas están íntegros, los pulmones son muy pequeñitos, no hay masas, no hay desplazamientos mediastínicos. Se trata de un neurotórax bilateral, severo, comprime severamente los pulmones. Hemos dicho además que debíamos fijarnos si había signos de hidrops. En este caso, por ejemplo, podemos observar que claramente sí que hay signos de hidrops. Podemos decir, no estamos viendo el abdomen, no sabemos si hay ascitis, es cierto, pero claramente observen este tejido subcutáneo claramente edematoso y por tanto tenemos líquido en dos compartimentos fetales, por tanto ya tenemos hidrops. Habría que añadirlo a la descripción. Esta es otra imagen de hidrotórax. En este caso es un hidrotórax que lo definiríamos entre leve y moderado. Es un hidrotórax bilateral, no hay desplazamiento mediastínico, los pulmones se ven con una compresión mucho menor que en el otro caso, por tanto es un hidrotórax moderado o leve en todo caso. El desplazamiento mediastínico no siempre es fácil de valorar, en este caso es obvio. Tenemos la columna, línea entero-posterior y es obvio que el corazón no está donde debería estar. Si comparamos este caso, que es un hidrotórax unilateral severo, con este caso, que es un hidrotórax que probablemente es más moderado, porque sí que es cierto que hay un hidrotórax, pero como pueden ver todavía conservamos bastante pulmón, es unilateral también, nos parecería que en este caso no hay desplazamiento, pero es muy importante siempre que dudemos comparar con una imagen normal y orientar la imagen normal como nos interesa. Esto sería una imagen normal, el corazón debería estar ciertamente en el centro. Si miramos la línea antero-posterior, columna anterior, el corazón debería estar más o menos aquí, por tanto sí que hay desplazamiento mediastínico. En este caso lo que diríamos es que hay un desplazamiento mediastínico moderado o discreto, pero claramente hay un desplazamiento mediastínico. Y esto nos obliga en el futuro a seguir este caso de una forma más estricta, aunque no es el objetivo de esta clase hablar del seguimiento. Pero sí que es importante describirlo con precisión, con lo mayor que podamos. Respecto a los signos de hidrops, también como hemos comentado, hay fetos en los cuales va a ser muy claro. Por ejemplo, dos imágenes de la derecha, este es un feto con hidrotórax, con ascitis, el diafragma se dibuja perfectamente porque tiene líquido alrededor y está claro. Sin embargo, curiosamente este feto no tiene un edema subcutáneo muy claro. Este otro caso de la izquierda es un hidrotórax unilateral, que al principio no sería aparentemente tan grave, pero observen cómo nos llama la atención. No vamos a ver el abdomen en ningún momento en este vídeo, pero ya solo mirando el panículo subcutáneo podemos saber que este feto tiene hidrops. Probablemente si mirásemos los hombros y la cabeza todavía lo veremos más marcado, incluso aunque las piernas sean normales, hay líquido en el compartimento subcutáneo, por tanto hay dos compartimentos y debemos decir que este feto está hidrópico, tiene un grado de mayor gravedad, aunque aparentemente el hidrotórax no sea tan importante. Pasamos ahora a comentar las masas pulmonares. Las comentamos en grupo porque desde el punto de vista de diagnóstico lo que se trata es identificar que existe un problema tipo masa. En estos casos los pulmones prácticamente siempre van a ocupar todo el tórax. Si no es así, se nos combinará un hidrotórax con una masa pulmonar. Pero en una masa pulmonar aislada los pulmones ocupan todo el tórax. Lo que sí se pierde es la homogeneidad del parénquima, que no es congénicamente normal a lo largo de toda la exploración o durante en todo el trayecto de la exploración. Y el corazón, en ocasiones, si son masas pequeñas, estará centrado, pero también con cierta frecuencia va a estar desplazado. El mediastino va a tener un desplazamiento. Obviamente los diafragmas van a ser normales y no deberíamos ver nunca el árbol traqueobronquial visible. Y esto es un aspecto que es importante recordarlo, porque nos va a permitir, en casos muy raros, pero en estos casos muy raros nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con masas secundarias a obstrucción de las vías aéreas. Pero ahora nos centramos en las masas pulmonares y vamos a ver una serie de ejemplos característicos y las masas más típicas. Hay una pequeña parte teórica que es importante conocer y es que en esencia, cuando hablamos de masas pulmonares, podría ser cualquier tipo de tumoración, pero casi todas son o malformaciones adenomatoideas quísticas, lo que habitualmente abreviamos como MAC, secuestros broncopulmonares o híbridos entre estas dos condiciones. De forma ya mucho más rara podemos tener quistes únicos y de forma ya excepcional podemos tener otros tumores que casi siempre van a ser mediasténicos y no pulmonares, pero en ocasiones pueden ser pulmonares. Todo puede pasar, pero lo más habitual, en principio, cuando vemos una masa es una MAC, un secuestro o un híbrido. Hay una serie de diferencias fisiopatológicas que no es necesario tampoco
a ver con gran detalle, pero sí que hay que recordar que en general, ¿qué distingue a una MAC que tiene quistes? ¿Qué distingue a un secuestro que tiene un vaso directo desde la aorta que lo irriga? Es cierto que el secuestro suele ser más pequeño, se sitúa en lóbulos inferiores y la MAC la podemos tener en cualquier localización. Pero en general lo que les distingue es lo que hemos comentado. Quistes, vaso directo desde la aorta, pero también es verdad que en ocasiones veremos híbridos, veremos masas que tienen características de MAC, tienen quistes y además tienen un vaso que les irriga desde la aorta. A nivel práctico, una vez más, lo más importante es identificar un hallazgo y describirlo. Y en este sentido, una vez vemos una masa pulmonar, siempre debemos intentar ser exhaustivos en su descripción. ¿Dónde está? ¿Tiene quistes? Hemos podido ver un vaso de nutrición desde la aorta. Ahora veremos cómo podemos hacer esto. ¿Cuál es su tamaño? De una forma más o menos subjetiva. Lo podemos medir, pero también podemos decir cuánto ocupa del pulmón. Desvía el mediastino. Nos parece que, en caso de que sea una masa grande y queda pulmón normal en algún lado, tiene signos asociados de hidrotórax y hidros. Estos puntos es importante comentarlos siempre que vemos una masa. Mucho más que decir que nos parece. Porque realmente esto es poco relevante. Lo importante es describirla bien. Y esto es lo que debe hacer un buen ecografista que haga una ecografía morfológica, describir bien lo que ve. Estos son los puntos que debemos recordar cuando vemos una masa pulmonar. Una vez más, según cómo veamos estos puntos, podemos acercarnos más a pensar que es un secuestro, una MAC, y en general realmente para el diagnóstico lo que vamos a necesitar son los tres primeros. Los otros tres tienen importancia en el pronóstico, que es un aspecto que en este curso no profundizamos. Pero una vez más, describirlo bien y finalmente en nuestra categoría diagnóstica podemos decir que se trata de una masa pulmonar que probablemente corresponda al espectro de híbridos entre MAC y secuestro, y con eso ya estaremos haciendo un diagnóstico muy bueno. Bien, y vamos a ver algunas imágenes. Esto es una masa pulmonar grande que se localiza en el pulmón derecho. Presenta quistes. No vamos a poder ver si tiene un vaso nutricio en este vídeo. Claramente es una masa muy grande y por lo tanto es pertinente hablar de si queda pulmón. Vamos a parar la imagen un momento y veremos enseguida si queda pulmón o no queda pulmón. En esta sección esto es el corazón y aquí detrás queda un pulmón. Este es un pulmón que queda por detrás del corazón, es el pulmón izquierdo y sí que queda un pulmón, pero está muy desplazado, por tanto el mediastino está muy desplazado. Valoraríamos también si hay signos de hielos, me parece que los haya en esta imagen. Por lo tanto se trata de una masa bastante grande. Nos hace falta un corte sagital o coronal para poder ver si la masa ocupa todo el pulmón, pero en principio una masa de tal tamaño casi siempre va a ocupar una parte muy importante de todo el pulmón. Aunque sí que es verdad que en este tipo de masa, pues a veces haciendo algún corte podemos ver que quedan pequeñas zonas de tejido aparentemente normal, pero en una masa tan grande como esta no es tan relevante. Podemos decir que ocupa todo el hemitórax y que desplaza el mediastino. Esto sería una imagen muy típica de MAC. Podemos tener este quiste grande, como hemos visto aquí, y a veces pueden ser quistes más pequeños. Pero una vez más, poco relevante, los describimos y el tamaño no es tan importante. Antes se hacía una clasificación, el MAC de tipo 1, tipo 2, tipo 3, quistes grandes, medianos y pequeños, pero hoy en día es poco relevante, lo importante es la descripción, una vez más. Otro tipo de masas ya son más pequeñas. Esto es una masa que la vemos porque hay un cambio claro de cogenicidad en este corte más o menos coronal. Podemos ver ya incluso en el corte coronal que la masa es izquierda porque tiene debajo el estómago, por tanto está a la izquierda. Hay un cambio claro de cogenicidad. En el movimiento podemos ver que parece claramente circunscribirse a la parte baja de este pulmón izquierdo. No parece tener quistes, aunque una vez más si vemos algún quiste no pasa nada, porque puede ser un híbrido, pero si fuese un secuestro típico sería más sólida, estaría en la parte baja. Intentaremos ver el vaso como ilustraremos en la siguiente diapositiva, y la imagen puede engañar un poco, sobre todo en el corte axial. Intentaremos parar porque puede parecer que el corte es normal, pero eso no es un corte normal porque nos parece que el pulmón más grande es el pulmón que está en el lado que mira el corazón, es el lado izquierdo. Por tanto sí que es un pulmón un poco grande que está desplazando muy discretamente el mediastino. Una masa realmente de tamaño moderado que produce un muy discreto desplazamiento mediastínico. En este caso así la describiríamos. Obviamente no tiene hidrops y es un tamaño pequeño que se circunscribe a la parte baja del pulmón. Es una imagen de secuestro muy típica. Si podremos, intentaremos ver el vaso nutricio.
Una vez más, podemos comparar la imagen con un caso normal y ver que sí, hacia dónde apunta el corazón, que es hacia la izquierda, el pulmón siempre es el que parece más pequeño y en este caso parece que sea al revés. Por tanto, sí que hay un pequeño desplazamiento mediastínico, sí que hay un discreto incremento del pulmón izquierdo, es muy moderado. Por tanto, es una masa difícil de ver a veces en el screening, pero muy característica de ese puesto pulmonar. Bien, vamos a analizar cómo vemos el vaso nutricio. El vaso nutricio lo podemos ver en un corte axial, barriendo con el Doppler color, y veremos que desde la bola de color que se sitúa detrás de la aurícula izquierda, que es la aorta, tenemos que ver en un momento dado un vaso que irriga esta masa. En este caso lo que estamos viendo es una masa de un tamaño moderado, que probablemente produce un discreto desplazamiento mediastínico, que claramente tiene quistes, sin ninguna duda, y sin embargo tiene un vaso nutricio. Por tanto, esto es un ejemplo típico de hidrops. También podemos ver este vaso en cortes coronales. Hacemos un corte, visualizamos toda la aorta y vemos ese vaso como sale. No es absolutamente imprescindible visualizar el vaso en un caso de masa pulmonar, pero si lo podemos visualizar nos va a dar esta información adicional, aunque ciertamente desde un punto de vista del manejo es un interés más académico desde el punto de vista del manejo intrauterino que real, pero si lo podemos identificar completaremos una descripción mucho más detallada del caso. Las MACs, la mayor parte de veces, y los híbridos son de tamaños moderado, pequeño, o si son grandes son como lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Muy raramente podemos tener MACs masivas. Esto es una tumoración realmente gigantesca, macroquística, nos cuesta ver el corazón, produce una ascitis, y en el corte axial vamos a ver que el corazón está aquí, completamente desplazado. Por tanto, es una tumoración gigante que está produciendo un desplazamiento masivo mediastínico, una compresión muy importante, está produciendo hidrops y en este caso esto es un caso realmente muy grave que nos va a requerir terapia fetal porque si no este feto va a morir en poco tiempo. Es muy raro ver este tipo de anomalía, pero cuando veamos una anomalía quística septada que ocupa el tórax, en principio, y hasta que no se demuestre lo contrario, es una malformación adenomatoidea quística. Aquí hemos parado la imagen. Esto es un corte axial, aquí está la columna vertebral, todo esto es edema subcutáneo, todo esto es la tumoración, aquí tenemos el corazón y en el movimiento se ve mejor, pero he parado la imagen para ilustrarlo y aquí está un pequeño resto del pulmón restante, por lo tanto esto es un caso grave, va a tener hipoplasia pulmonar, está hidrópico, este feto se va a morir en pocos días si no intervenimos. Es raro de ver, pero es importante haber visto la imagen porque se recuerda inmediatamente cuando se ve otro caso. Más raramente podemos ver imágenes de quistes únicos en el pulmón. Son muy raras y en principio un quiste único es una variante de una MAC, de una malformación adenomatoidea quística, que puede tener un quiste tan grande, puede ser único, generalmente tiene un buen pronóstico, se ven como imágenes hipoecoicas y aunque intentamos reseguir para ver si vemos una imagen ecogénica que sugiera que se trata de una malformación adenomatoidea quística, no conseguimos y las clasificamos como quistes únicos. En realidad, con la ecografía teniendo una mejor definición año a año, la tasa de quistes únicos se ha reducido muchísimo. Es muy raro que hoy en día digamos que tenemos un quiste único, pero es posible. Son quistes que a veces también se llamaban broncogénicos, pero es una malformación adenomatoidea quística, también es una anomalía que es broncogénica, es una displasia raro bronquial, por tanto forman variantes de la misma alteración. Finalmente, ¿podemos tener tumores pulmonares? Sí, es muy raro, pero podemos tenerlos. La mayoría de veces que tengamos un tumor pulmonar lo descubriremos postnatalmente, porque ciertamente si uno observa esta imagen, esto es una imagen característica, lo definiríamos como una tumoración de tamaño moderado que ocupa una parte importante del pulmón izquierdo, deja claramente tejido pulmonar normal detrás de ella, está bastante bien circunscrita, no es claramente hiperecoica, tiene unos quistes pequeñitos, aunque sí que parece un tejido más esponjoso. Esto se trataba de un tejido de origen pseudoamartomatoso linfático, pero solo lo descubrimos postnatalmente. Es una tumoración muy rara de ver. A nivel práctico tiene un manejo igual que el de la
MAC y por tanto en este caso diagnosticaríamos masa pulmonar y probablemente lo caracterizaríamos como probable MAC híbrido y postnatalmente los cirujanos pediátricos nos dirían que no lo es. No es algo que nos deba preocupar mucho porque la gran mayoría de tumores pulmonares se habían diagnosticado de MAC híbrido y este error lo vamos a tener una vez cada 100 casos. Por tanto, es una anomalía rara, no se sabe que existe, pero a nivel de identificación presenta las mismas características y las mismas dificultades que una MAC. Con una aproximación sistemática no se nos va a pasar. Bien, vamos a analizar el tercer grupo de patologías, que en este caso es una patología concreta, que es la hernia diafragmática congénita, y la hernia diafragmática congénita, por definición, nos altera prácticamente todo. Los pulmones no ocupan todo el tórax, aunque en este caso no tendremos esa imagen típica negra del hidrotórax, del líquido. El parenquima, por supuesto, no es normal, el corazón siempre va a estar desplazado, prácticamente siempre, y los diafragmas no van a ser normales, por definición. La hernia puede ser izquierda o derecha. La hernia izquierda es una imagen muy característica que incluso en parado es inconfundible. El corazón está completamente desplazado, un hemitórax está ocupado por una estructura heterogénea en la que distinguimos masas hipoecoicas. A primera vista puede llamarnos la atención, puede parecer que no estamos ante una gran tumoración, pero realmente si analizamos la imagen característica de la hernia diafragmática es un corazón desplazado a la izquierda. En este caso podemos observar diferentes estructuras. Este es un corte longitudinal en el que observamos la gran diferencia con la malformación anematoidea quística. Haremos para la imagen en la que observamos como diferentes estructuras del abdomen. Hay una continuidad entre las estructuras abdominales y las estructuras torácicas y por tanto se trata de una hernia diafragmática congénita. Podemos ver que obviamente a lo largo del tórax no distinguimos en ningún momento un parenquima normal, por tanto una imagen muy característica. Debemos situarnos que es izquierda y que es derecha y el corazón, por definición, en la hernia diafragmática va a estar desplazado siempre hacia el lado contrario de la hernia. Por tanto, esto es una hernia izquierda, el corazón está desplazado hacia la derecha, está impactado contra la parte derecha. Queda un poco de pulmón normal, aquí tenemos el estómago. Es un caso grave porque además tiene herniación hepática. Lo sabemos porque el estómago está desplazado hacia atrás. No es extremadamente importante y cuando diagnosticamos una hernia hacer una gran clasificación. No es el objetivo de la ecografía morfológica, pertenece más a un curso de patología fetal avanzada, el describir las vísceras, pero podemos hacer una descripción somera si la diagnosticamos. Lo que es súper importante es que no se nos escape. Todavía hoy en día tenemos una tasa importante de hernias que no se diagnostican en la ecografía morfológica y el diagnóstico, si nos fijamos bien, debería parecernos difícil de perder. Una vez más, la concentración a veces en el corazón produce cosas que son sorprendentes y casos como estos pues, a veces no se diagnostican. Este caso tiene 22 semanas, por tanto es absolutamente obvio que tenemos una hernia izquierda. Esto es otra hernia izquierda, en la cual la gran diferencia que vemos con el caso anterior es que el estómago, en este caso, como pueden ver, es anterior. En este caso podemos saber casi seguro que no hay herniación hepática o una seguridad muy alta. El corazón parece que no esté tan apretado, tan chafado como se ve típicamente en las hernias. Hay bastante más pulmón por detrás del corazón si lo comparan con la ecografía de la diapositiva anterior. Por lo tanto, es un caso más leve de hernia, aunque es una hernia clarísima. Por lo tanto, son pequeñas variaciones, características que siempre vemos. El corazón extremadamente desplazado, tocando la costilla del otro lado. Queda un pulmón que tiene esta característica forma detrás del corazón. Vemos estructuras hipoecoicas, heterogéneas, y esa es la gran diferencia con la malformación anematoidea quística, y además de que los diafragmas, obviamente, en los cortes sagitales no van a estar íntegros. La hernia derecha es un poco más difícil que la hernia izquierda. De hecho, en una imagen parada a veces nos puede llegar a despistar. En este caso vemos que sí que hay un desplazamiento mediastínico, comparamos la imagen con la normal. Hay un discreto cambio de la ecogenicidad, pero realmente lo que nos va a ayudar es la visualización del vídeo. En los vídeos vamos a ver un desplazamiento mediastínico, una ecogenicidad diferente, un corazón muy desplazado hacia su lado normal, y ahí está la gran dificultad. Por tanto, no siempre es fácil diagnosticar una hernia derecha. Hemos de ser conscientes de que cuando el corazón está cambiando de lado,
Una vez más, pensemos, puede ser una masa, puede ser una hernia. Si no me cuadra que sea una masa, vamos a intentar visualizar la hernia derecha. No solo disponemos de los cortes axiales, también disponemos de los cortes coronales, y en este caso podremos hacer un corte coronal, como en este caso, y observar que el hígado, en este caso está aquí, aquí tenemos el corazón, vamos a observar que el hígado asciende claramente, lo podemos también jugar con el Doppler color, pero vean la cúpula hepática como está ascendiendo de forma clara, se trata de una hernia derecha. El último grupo de anomalías que trataremos es muy rara, por lo tanto lo vamos a ver muy pocas veces, pero es importante conocerlo. Las obstrucciones de vías aéreas. Las características fundamentales que tiene una obstrucción de vía aérea es que el líquido se acumula por detrás de esa obstrucción y produce una dilatación muy importante de la vía aérea y también del pulmón, que queda por debajo. Cuando sea todo el pulmón va a ser total, generalmente lo conocemos como CAOS, que es Congenital High Airway Obstruction Syndrome, o parcial, que son los casos de atresia bronquial. Característicamente puede producir alteraciones, desplazar mediastino, comportarse como masas, cambiar la ecogenicidad normal, pero su característica muy importante y que nos va a permitir identificarlas es la dilatación del árbol traqueobronquial. Vamos a repasar estas imágenes porque una vez vistas es difícil olvidarlas. Esta es la imagen característica del CAOS y la imagen habitual es esta sección con dos pulmones con los diafragmas completamente evertidos. Recordemos que los diafragmas tienen una forma cóncava y no convexa, y fíjense, los pulmones están muy aumentados, se tocan en el centro, y esta imagen típica del árbol traqueobronquial completamente dilatado, no lo deberíamos ver nunca. Esta es una imagen sagital en la que lo que estamos viendo fundamentalmente es este característico diafragma invertido, con frecuencia se asocian a ascitis, aquí estamos viéndolo. Por lo tanto, es importante recordar, esto es una imagen que nos tiene que llamar mucho la atención, y que una vez vista una vez no la vamos a olvidar y vamos a poder diagnosticar este problema. La segunda anomalía característica de la obstrucción es la atresia bronquial. En este caso, ¿qué sucede? Se produce una atresia, se produce una obstrucción, pero no a nivel de la tráquea, como sucede en el CAOS, sino que se produce a nivel de uno de los bronquios principales. Y esto resulta en una dilatación tipo masa de uno de los pulmones, que es un pulmón displásico por detrás de la obstrucción. También está divertido el diafragma, sin embargo en este caso, claro, no afecta a todo el pulmón, a todo el tórax, porque el otro pulmón es normal y por tanto cuando estamos viendo la imagen lo que vemos es un pulmón muy dilatado que desplaza al corazón y con un tejido pulmonar restante. ¿Qué diferencia hay entre esto y una malformación anematoidea quística? Probablemente a primera vista ninguna, y es normal que estos casos se diagnostiquen como MACs. Sin embargo, si hacemos una evaluación, vemos esta imagen hipocogénica que todo el rato la estamos viendo aquí, y en el corte parasagital podemos observar esta imagen, y esta imagen es característica. Esta es una imagen de árbol traqueobronquial, tiene una forma tubular, la podemos seguir a lo largo de la exploración, y esto es lo que nos va a dar la pista de que esto no es una MAC, sino una probable atresia bronquial. Una vez más, es importante hacer esta diferenciación en una ecografía morfológica. Bueno, en realidad lo que no puede ser es que se nos escape esta imagen. Una vez la veamos, sí le ponemos una etiqueta, mejor. A nivel práctico, una tumoración de este tamaño siempre va a tener que ser evaluada con el fin de valorar si existen posibilidades de terapia fetal. Pero, una vez más, poder poner esa etiqueta siempre puede ser interesante, y este es un caso muy característico, con una frecuencia realmente baja. Bien, si hacemos una aproximación sistemática, hemos repasado los 4 grandes grupos, cada uno de ellos tiene una característica fundamental, aunque muchas veces comparten, por tanto nunca podemos hacer grandes reglas en medicina, pero sí que podemos intentar simplificar y utilizar aproximaciones que en la gran mayoría de casos nos van a servir para orientar bien. Lo más importante, una vez más, de una buena exploración es ser sistemáticos, tener claros los puntos de normalidad, y a partir de ahí, cuando haya puntos que se diferencian de la normalidad, intentar valorar cuál es la anomalía que se aproxima más al diagnóstico. Obviamente en algunos casos será muy directo el diagnóstico, en otros tendremos más dudas y por tanto disponer de un algoritmo como el que muestra esta diapositiva también puede ser útil. Una vez hechos todos estos diagnósticos podemos tener una aproximación muy precisa
en más del 95%, probablemente casi en el 100% de los casos, y conseguiremos evitar que se nos escapen anomalías pulmonares.